Record in progress. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencias de este año 2025. Y bueno, ustedes saben que hemos tenido muchas conferencias interesantes que nos han dado herramientas para nuestro desempeño también como docentes. Y el día de hoy, esta tarde, no es la excepción y nos acompaña un gran profesionista, un profesionista que tengo años ya de conocerle y así que hoy se los voy a presentar y va a estarnos compartiendo mucho de lo que sabe, que seguramente nos llevaremos grandes conocimientos. Hoy vamos a tener esta conferencia, esta masterclass que se llama Conectar, Colaborar y Crecer, evaluando lo invisible en el aula, inteligencia social. Y para esto nos va a estar acompañando el psicólogo clínico, docente, investigador, el psicólogo Emanuel Martín Vázquez. Me permito compartirles un poco de su síntesis curricular. Él es psicólogo clínico, docente, investigador y coordinador de la licenciatura en psicología de la Universidad Modelo en Chetumal, Quintana Roo, México. Cuenta con amplia experiencia en el diseño e impartición de talleres, capacitaciones y cursos dirigidos a estudiantes, docentes y profesionales de diversas áreas. Su trabajo se centra en la promoción de habilidades socioemocionales, el entendimiento del ser desde una perspectiva biopsicosocial, la intervención psicológica y la formación integral de nuevos profesionistas desde una mirada ética, empática y transformadora. Es fundador de la Clínica de Psicología de la Universidad Modelo, una unidad de atención comunitaria que también funciona como un espacio formativo para estudiantes de pregrado. Supervisa casos clínicos, tanto de alumnos en formación como psicólogos en ejercicio profesional, fomentando la práctica reflexiva y basada en evidencia. Además, es creador de podcast En Busca de Excepciones, fundador del podcast universitario Mente Joven, autor también del blog de Mentes y otros temas, y fundador de la revista universitaria del área de la salud de la Universidad Modelo. Su estilo combina calidez, claridad conceptual y herramientas prácticas, siempre con el objetivo de generar impacto y transformar contextos desde la psicología. Hoy me gustaría presentarles al psicólogo Emanuel Martín que nos va a estar acompañando esta tarde. Y bueno, antes de escucharlo, les recuerdo los que nos han acompañado en otros ciclos de conferencia que al finalizar la intervención del psicólogo Emanuel Martín tendremos 15 minutos de preguntas y respuesta y posterior a ello enviaremos a través de el chat de la sala de Zoom y para los que nos están acompañando en Facebook, enviaremos también a través de Facebook el enlace para la solicitud de su constancia de participación de esta noche, de esta tarde, en este ciclo de conferencias. Bueno, ahora sí, está con nosotros el psicólogo Emanuel Martín Vázquez, bienvenido a esta su casa forum. Bien, tenemos ahí unos contratiempos con el audio. Ah, ok, perfecto. Le doy. Listo, psicólogo, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, doctor Eduardo. La verdad es que estoy feliz de estar aquí. Para mí es muy emocionante siempre compartir información. Si algo de lo que agradezco mucho de esta profesión que hoy tengo y que hoy justamente profeso es esta oportunidad de generar conversación, de generar charlas, de generar conocimiento. Y pues muchas gracias por la invitación. Cuando hicimos el acercamiento, la verdad es que me llenó mucha de emoción. ¿Por qué? Porque este es un tema que seguramente le vamos a sacar mucho provecho. Ahora que empecemos a platicar, pues ya verán el interés que esto puede y debe generar, ¿no? Y pues muchas gracias y si todo está dispuesto, pues comenzamos.
Muy bien. Pues antes de empezar, quiero contextualizar siempre diciendo, creo que una de las formas más factibles de poder entender al ser humano, ya lo decía hace un momento el doctor Eduardo, es en poder entender a este ser biopsicosocial, ¿no? Ahora justamente que estamos en esta actualidad en donde empezamos a tener un mejor entendimiento de qué es el ser humano, vamos a agregar una segunda, una última vertiente, ¿verdad? Empezar a entender al ser humano como un ser biopsicosocial espiritual. Todavía no hace mucho tiempo, estamos hablando a razón de hace 20 años, 25 años, para poder entender al ser humano, lo entendíamos a través de un modelo biomédico, en donde se creía que el ser humano solo tenía una contextualización a través de la salud-enfermedad orgánica. Hoy por hoy vamos a reconocer que el ser humano es completamente algo aún más allá, algo que en realidad no se limita al ser orgánico, sino que trasciende a través de diferentes componentes y que para poder entender esos componentes, pues justamente necesitamos empezar a dialogarlo. Por eso, cuando el doctor hizo este acercamiento, una de las ideas que yo tenía era poder hablar acerca de las habilidades, ¿no? Aquello que nosotros necesitamos desarrollar cuando queremos interactuar con otras personas. Por eso hoy vamos a empezar a revisar este tema que se vamos a titular Conectar, colaborar y crecer, evaluando lo visible, lo invisible en el aula. Antes de continuar, me encantaría poder hacer un pequeño consenso. ¿Cuántos de los que estamos aquí el día de hoy estamos en contacto con grupos? No importa qué tipo de grupo, no importa si es en educación básica, no importa si es en educación primaria, ¿cuántos de nosotros estamos en contacto con grupos? A ver, que levanten la manita nada más para ir haciendo un sondeo. Ok, excelente. Y es que justamente creo que para comenzar a profundizar realmente en lo que nos atañe el día de hoy, poder entender a nuestros grupos va a resultar clave para desgastarnos menos, ¿verdad? Creo que nosotros debemos de comenzar entendiendo que nuestra labor profesional no solo está en el hecho de compartir información, sino también estar en el hecho de qué cosas nosotros podemos tener, podemos hacer, podemos generar para que sigamos disfrutando de esta labor de compartir y sobre todo de formar. Pero para ello, justamente hoy hoy generemos esta conversación empezando a pensar, cuando las habilidades blandas faltan, las vivencias y las convivencias se rompen. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez hoy tengamos contacto con una idea de lo que son las habilidades blandas, tal vez no tengamos contacto con ellas, tal vez no sepamos claramente a qué se refieren las habilidades blandas, pero justamente poder traer este conocimiento hoy es permitirnos empezar a pensar en que para poder educar no solo necesitamos am, adentrarnos al conocimiento a través de lo que vamos a enseñar, sino en realidad empezar a migrar a que para poder educar necesitamos comprender o entender lo que está sucediendo y pasando con esos jóvenes, sobre todo en la actualidad, en donde uno de los retos más grandes que tenemos con estas nuevas generaciones, sobre todo las que ya están entrando a nivel bachillerato, a nivel preparatoria, a nivel universidad, es que estas nuevas generaciones, y que es contradictorio, permítanme generar este pequeño debate. Fíjense que es contradictorio porque las nuevas generaciones son, o más bien, es muy fácil que generen comunidad. Estas nuevas generaciones, algo que a lo mejor es diferente con nosotros que crecimos allí alrededor de los 80s o 90s, estas nuevas generaciones hacen muy rápido comunidad, generan muy rápido contacto, entrelazan muy rápidas entre ellas. Pero, que es que aquí donde viene el proceso de análisis, resulta que estas nuevas generaciones hacen muy buena comunidad, pero virtualmente, ¿ok? O sea, todos nosotros hemos escuchado la palabra funar, todos nosotros hemos escuchado la palabra cancelar, todos nosotros hemos visto cómo de repente las masas se mueven a través de las redes sociales, sobre todo el Facebook, el Instagram y lo que antes conocíamos como Twitter, que ahora es ex, ¿verdad?
vemos cómo estas nuevas generaciones generan justamente comunidad. Pero resulta que en esa vida real, en esa interacción en el aula, en esa interacción en donde se requiere de que los jóvenes generen un entendimiento con otros, les está costando muchísimo trabajo. No están sabiendo conectar con esos seres que tienen al lado. Mientras por un lado pueden generar, a ver, permítame un momentito, les sigo platicando en lo que conecto bien mis diapositivas para que se vean enormes. Mientras por un lado las personas pueden conectar a través de las redes sociales, están perdiendo cada vez más la capacidad de poder conectar con personas que tienen a sus costados. Cada vez les es más difícil poder generar estas conexiones. Y es aquí donde justamente quiero platicar con ustedes acerca de las habilidades blandas. Ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata esto. A ver, permítanme, vamos a regresar aquí y vamos a compartir pantalla para que vean muy bien la presentación. A ver. Ok. Permítanme, por favor. Ahí. Muy bien. Ok, ahí ya lo estamos viendo, ¿verdad? Doctor Eduardo, ¿me ayuda nada más para ver que ya se note? Todavía no se ve. Ok, Ahora ya se ve claro. perfecto. Muy bien. Ok. Bien. Entonces les decía, este es uno de los retos más grandes que vamos a tener, ¿eh? Por un lado, todos nosotros podemos ser funados a través de las redes sociales porque los jóvenes están creando comunidad, pero por el otro lado, estos mismos jóvenes no están pudiendo generar conexiones con sus compañeros de al lado. Y lo interesante de empezar a pensar en esto es, ¿en dónde nosotros tenemos jóvenes que tienen la necesidad de interactuar con las personas de al lado? Y creo que la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? En las aulas, justamente en los grupos que nosotros manejamos, es donde ese joven tiene que empezar a interactuar, tiene que saber interactuar, tiene que saber generar interacciones que desafortunadamente no está pudiendo lograr en la actualidad. Y quiero platicarle, el doctor decía, yo ya llevo aproximadamente 13 años de docente a nivel licenciatura. Antes de ser docente a nivel licenciatura, también me tocó ser docente de preparatoria. Y en su momento, cuando yo empecé el estudio de la licenciatura en psicología, también me tocó ser docente de escuelas básicas. Y durante todo este transcurso, ahora más que nunca es donde estoy viendo situaciones que han prendido nuestros focos y por eso me di a la tarea de generar conocimiento. Fíjense, les voy a contar 3 experiencias que viví. De repente me tocó estar interactuando con noveno semestre. Todos los días yo interactúo con jóvenes, sobre todo de universidad, pero resultó gracioso hasta en cierto punto porque mi noveno semestre, a pesar de que ya estaba, imagínense, noveno semestre, no estaban pudiendo comunicarse entre ellos al grado que cuando yo entraba a los salones de clases, esos jóvenes ni siquiera te volteaban a ver. Literal, te estaban ignorando, pero ni siquiera era te ignoro porque me caes mal, era te ignoro porque no quiero hablar con mis compañeros porque todos ellos me caen mal. Y lo primero que hacían esos jóvenes era agarrar su celular y estar ahí en el celular. Y de repente le decías al joven, oye, ¿sabes qué? Ya no platiques ahí, préstame atención. Agarraba, bajaba su dispositivo, te volteaba a ver, a los 10 minutos ya volvía a tener el celular en la mano y estaba platicando.
De repente cuando les decías, oigan, ya se pasan, vamos a poner atención, veías como 2 o 3 personas se molestaban porque solo estaban en los dispositivos. ¿Y todo por qué? Porque no querían tener contacto con sus otros compañeros. Después me tocó estar, decíamos, yo soy supervisor de casos clínicos, ahí en la clínica que tiene la universidad me dedico a supervisar pues a los jóvenes que están dando intervención psicológica y me tocó un grupo en donde nosotros generamos VINAS, generamos trabajo entre pares para que podamos darles y brindarles oportunidad de práctica a todos y de repente a los primeros 15 días del ejercicio de prácticas, todos empezaron a quejarse, todos empezaron a generar discusión, empezaron a generar malestar porque no estaban de acuerdo con las vinas que les tocó y literal llegaron a la coordinación cuestionando la forma y el método en el que estábamos generando esas vinas, esas parejas, porque no estaban de acuerdo, porque ellos querían ser las personas que eligieran a sus parejas. Imagínense, estaban llegando a la coordinación a exigir que sean ellos, porque nosotros habíamos tomado tan malas decisiones que los habíamos puesto a trabajar con personas con las que no se sentían a gusto. Y también me tocó estar delante de un grupo en donde más bien nuestro segundo semestre son jóvenes que apenas se están conociendo y a veces cuando entran a la licenciatura resulta que de otras escuelas, de su escuela anterior, están trayendo a sus amistades y resultó que en este nuevo ciclo escolar entraron 2 chicas, 2 jóvenes, dos mujeres que eran súper amigas, inseparables. Literal, iban a todos lados juntos. Si bajaban a la cafetería, se iban juntas. Si pedían permiso para ir al baño, se iban juntas. Hace aproximadamente 2 meses, notamos que se sentaban una de un lado, otra de otro lado. Notamos que ya no se hablaban como se hablaban anteriormente. De repente, una de ellas llega a la oficina y me dice, ¿sabe qué, Cordy? Vengo a platicar con usted porque está pasando una situación. Yo tuve una discusión con mi compañera, no sé si usted sabrá, pero éramos muy apegadas, éramos muy filiales y ahorita pues no nos estamos hablando. Ya intenté hablar con ella, no me escucha y tengo miedo, y no miedo porque me vayan a agredir, sino tengo miedo que mis calificaciones se vean afectadas porque ya no estamos pudiendo ponernos de acuerdo para platicar. Y llegaba a la coordinación porque ese tema surgió porque tienen justamente una tarea de investigación en donde tienen que trabajar entre 4 personas. Y resulta que de esas 4 personas, 2 son estas amigas que ya no se pueden ni ver ni en pintura y 2 personas más están en medio del fuego cruzado. Y entonces, literal, mientras una llegó, al día siguiente llegó la otra a exponer también sus necesidades y al día siguiente llegó una de sus compañeras que podríamos decir que es una persona neutra, que no tenían problema alguno con ellas, pero decía, ¿sabe qué, Cordy? Vengo a pedir una intervención por parte de coordinación porque no nos estamos pudiendo poner de acuerdo, porque no sabemos llevarnos entre nosotras. Eso es algo que empezamos a vivir en la coordinación hace todavía un mes. 3 ejemplos de cómo de repente, dentro de esas situaciones escolares que vivimos, estos jóvenes, estas jóvenes ya no están pudiendo conectar entre ellas. Y aquí es donde surge la pregunta. ¿Con cuál de estas situaciones se identifican más ustedes? ¿Cuándo han entrado a un salón de clases en donde los jóvenes solo quieren estar conectados en sus dispositivos? ¿Por qué? Porque ya no saben ni siquiera ser amigos, ya no buscan cómo buscar o encontrar esa conversación con el otro, ya solo quieren estar inmersos en sus dispositivos. Si estuvieran en lugar de estos estudiantes, ¿qué habilidades creen que les ayudaría a resolver estos conflictos? ¿Qué necesidades creen que tendrían estos jóvenes de habilidades para que puedan generar entendimiento, trabajo en equipo, comunicación y empatía? Y por último, hacerles esta pregunta.
¿Qué sienten en este cuerpo, en su cuerpo y en su mente, cuando un grupo, cuando ustedes entran a un grupo y no logran ese grupo comunicarse ni logran colaborar? ¿Cómo nos sentimos nosotros como docentes? En ese momento que de repente entramos con todas las ganas y con todo el ánimo del mundo a un salón de clases y de repente no, pues se nos van todas nuestras energías porque el grupo nada más no está pudiendo conectar entre ellos, no están pudiendo trabajar en equipo, no están generando siquiera comunicación. ¿Cuánto merma nuestra calidad como docentes? ¿Cuánta energía se va de nosotros? ¿Cuánta desesperación llegamos a sentir? Y es aquí donde justamente empezamos a generar la idea de por qué es importante conversar de estas habilidades blandas. ¿Alguien ha escuchado hablar de las habilidades blandas? ¿Alguien ha leído, tiene la noción cuando hablamos de habilidades blandas? ¿Sí? Bueno, pero antes de continuar, me presento de nueva cuenta. Mucho gusto, soy el psicólogo Emanuel, soy coordinador universitario, terapeuta, docente investigador y también soy formador de profesionales en el área de la salud mental, pero pues no les sigo platicando porque ya el doctor me hizo el favor de conversar un poquito acerca de ello. Y retomo el tema que hace un momentito les preguntaba. Yo también fui una de las personas que simplemente evalué a través de exámenes, exámenes de opción múltiple. Yo también, me confieso, fui una de las personas que solo le daba peso a esas calificaciones a través de trabajos, a través de tareas, a través de exámenes escritos. Lo confieso, yo fui uno de ellos. No hace mucho era yo una persona que se fijaba mucho en esa calificación a través del conocimiento memorizado, a través del conocimiento mecánico. Pero para que nosotros podamos generar una versión diferente, para que empecemos a conectar con esta información, necesitamos empezar a desprendernos un poquito de esa información que traemos antes. Es verdad que antes se enaltecía mucho esa inteligencia mecánica, esa inteligencia de aprenderse las cosas tal cual vienen en el libro, en la libreta, en la diapositiva. Se enaltecía mucho ese tipo de conocimiento. ¿Por qué? Porque también históricamente hemos pasado por situaciones. Por decir alguien, yo le platicaba a otra persona cuando hablábamos de este tema de habilidades blandas y le decía, fíjate, las habilidades blandas, antes de transitar al área educativa, el primer campo donde surgieron fue el campo laboral. Resulta ser que el empresariado o las empresas se empezaron a dar cuenta que las personas ya no estaban durando mucho en los trabajos y empezaban a generar disgusto o inconformidad de estas empresas. De hecho, me tocó platicar con algunos empresarios que me decía, tú, Emanuel, que eres psicólogo, ayúdame a pensar por qué estas situaciones pasan. Y comentaba, ¿no? Antes las personas buscaban empleo y estaban buscando un empleo en donde duraran toda la vida. ¿Ok? O sea, las personas antes trataban de encontrar empleos donde duraran toda la vida. Resulta que en ese momento, a mí como empresario, lo único que necesitaba de esa persona que estaba buscando empleo para toda la vida es justamente eso, saber que quería trabajar. ¿Ok? Antes las empresas contrataban a través de las ganas de trabajar porque sabían que esas personas andaban buscando trabajo para toda la vida. Después, más bien, llegó el punto donde eso ya no era suficiente. Las empresas dijeron, bueno, sí es cierto, sí necesito personas que quieran trabajar toda la vida, pero resulta que también necesito personas que sepan hacer las cosas. Y empezaron y migraron a empezar a contratar, uno, personas que quisieran trabajar y dos, personas que trajeran habilidades, que supieran manejar una computadora, que supieran manejar un equipo de escritorio, que supieran manejar una máquina de escribir, que supieran manejar una máquina para hacer algo. Empezaron a contratar personas que presentaran habilidades mecánicas para la utilización de herramientas que facilitaran el empleo.
¿Ok? Entonces migraron ya no solo de que la gente tenga ganas, sino que la gente empiece a tener habilidades mecánicas para el manejo de instrumentos. Después dieron otro salto y dijeron, ¿sabes qué? Ya no solo necesitamos gente que sepa manejar en máquinas, sino gente que tenga competencias, que no solo sepa manejar esas máquinas, sino sepa cómo aprovechar de mejor manera esas máquinas. Queremos que creen, queremos que innoven, queremos que busquen alternativas creativas para hacer más eficiente el trabajo. ¿Ok? Y ya tenemos 3 etapas en la historia reciente de cómo las empresas contrataban. Y al final ahora dicen, a ver, esperen, resulta que ya no es suficiente que las personas quieran trabajar, ya no es suficiente que las personas sepan manejar máquinas, ya no es suficiente que las personas sepan ser creativas, porque se están dando cuenta de algo. Para las personas que son de México, probablemente van a entender aún más lo que estoy diciendo. Yo vivo en Chetumal, Quintana Roo, México. Para las personas de otros países, para que me comprendan mejor, vivo muy cerca de Cancún. ¿Ok? Vivimos muy cerca de Cancún. De hecho, nuestro estado o nuestra provincia, Quintana Roo, en donde se encuentra Cancún, Playa de Carmen, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox y Tulum, pues básicamente es una provincia, es un estado que está lleno de turismo, ¿ok? Es un estado, una provincia que genera muchos empleos, pero somos una de las provincias y de los estados que a nivel nacional, a nivel país, tiene los índices más altos de rotación de personal. ¿Qué es el índice de rotación de personal? ¿Cuántas personas entran a trabajar a mi empresa y cuántos se van? ¿Ok? ¿Qué significa que Quintana Roo tiene de los índices más altos de rotación de personal? Significa que la mayoría, en este caso, el 75% de las personas que encuentran un empleo, lo dejan al cabo de 1 mes a 3 meses. ¿Esto qué significa? Que las empresas están careciendo de trabajadores permanentes. Y entonces, ante esa situación, las personas empezaron a preguntarse qué está pasando, qué está sucediendo, que la gente no se está quedando en los trabajos. Y adivinen qué descubrieron cuando empezaron a indagar un poquito. ¿Alguien ha escuchado hablar del clima laboral? ¿Sí? A ver, que alguien, porfa, en el chat nos escriba 3 ideas. ¿Qué han escuchado hablar acerca del clima laboral? Clima laboral se refiere a la calidad de las interacciones. Aquí me ponen trabajar en equipo, liderazgo, convivencia entre colaboradores, que el ambiente no sea tóxico, que el ambiente entre compañeros sea bueno, que la convivencia sea sana. Justamente, y que las relaciones personales sean amables, sean estables a través de respeto. Justamente eso es el clima laboral. El clima laboral en las empresas significa que ese ambiente esté dotado de una calidad tal que ese trabajador se sienta a gusto trabajando en nuestras empresas. Y ojo, ya no tiene que ver con el salario económico, sino tiene que ver con ese dichoso salario emocional. ¿Ok? Resulta que hoy por hoy el salario emocional es tan fuerte o tan pesado como el salario económico, el salario monetario. Y entonces ahí, justamente en estas primeras acercamientos de qué estaba pasando y empiezan a descubrir que el clima laboral era algo que estaba afectando para poder tener índices de rotación elevados, se dieron cuenta que algo que las personas no estaban generando era todo aquello que ustedes acaban de mencionar en el chat. No estaban logrando interactuar con respeto, no estaban logrando generar ambientes saludables,
no estaban logrando generar comunicación, ya ni siquiera comunicación asertiva, comunicación, no estaban logrando resolver conflictos, no estaban logrando gestionar sus emociones, estaban todo lo contrario, generando hostilidad, toxicidad y ambientes precarios que hacían que esas personas se fueran. ¿Ok? Ahí fue cuando empiezan a entender que estas dichosas habilidades blandas, y ahorita lo vamos a ver, estas dichosas habilidades blandas más allá, están más allá de cualquier calificación, cualquier expertise, cualquier manejo de la máquina, cualquier creatividad. Y no es que venga a suplir eso, es que si esa base de esas habilidades, que vamos a convertirlas en palabras, en habilidades socioemocionales, si esa base socioemocional no está, todo lo demás, por ende, no se va a poder generar. Y les hago otra pregunta, una pregunta de reflexión. Si eso no se está dando en las empresas, ¿ustedes creen que por inercia, por default o de manera natural se va a dar en los salones de clase? ¿Ustedes qué opinan? No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, literal, no vamos a poder generar un trabajo adecuado y vamos a impactarlo en nosotros, ¿eh? Y vamos a hacer otra pregunta de reflexión. ¿Va vamos a poder nosotros proyectar realmente un trabajo de calidad cuando nuestros grupos no están teniendo una base sólida en habilidades socioemocionales? ¿En verdad seré yo la persona que no está demostrando la calidad de profesional que es? ¿O es que en realidad mis grupos no tienen lo mínimo necesario llamado habilidades socioemocionales? Imagínense, ¿eh? Porque al final es nuestro trabajo el que se ve impactado. Al final, al que evalúan a quién es, al alumno o al docente. Al final, carga de responsabilidad de quién es, del docente o de los padres de familia. ¿Verdad? Terminamos siendo nosotros los afectados por estos temas. Por eso es importante empezar a platicarlo. Dice Claudia, dice, tal vez es porque cuando a un compañero de trabajo se le llama la atención, lo toma personal y no es así. Y eso convierte en un ambiente de trabajo que no está bien. Vamos a migrar esta idea que Claudia nos regala al salón de clase. ¿Cuántos de ustedes, cuántas de ustedes han tenido la necesidad de hablar con un alumno, con una alumna que no está haciendo bien las cosas y lo primero que hace es quejarse porque no estamos siendo empáticos? Es sentirse agredido o agredida porque lo estamos exhibiendo, porque no estamos poniendo en consideración todo el esfuerzo que hizo. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado que de repente queremos decirle a ese joven, oye, no basta con el esfuerzo, basta con hacer algo más? Y resulta que ese joven o esa joven se siente agredida y atacada. Pues justamente ahí es donde vamos a encontrar el interés de poder conversar de estas habilidades socioemocionales. Imagínense, vamos a hablar de estadísticas. A mí me encanta hablar de estadísticas, sobre todo me encanta hablar de números, porque si queremos ver una realidad, siempre los números nos van a permitir ver esas realidades. En el 2022, la UNESCO sacó una radiografía acerca de estas habilidades socioemocionales y decía, tan solo uno de cada dos estudiantes latinoamericanos demuestra empatía de forma consistente. En el 2019, la UNESCO decía, uno de cada dos alumnos latinoamericanos está demostrando que sí tiene empatía. Pero llegó el 2022 e hicieron un nuevo análisis de este 50% y se dieron cuenta, escuchen, de ese 50% de jóvenes que decían ser empáticos, cuando se les inmersó en un ambiente en donde necesitaban ser empáticos, ese número cayó a otro 50%. ¿Ok? Y digo, perdón que yo me ría un poquito, pero al final, a veces cuando no
no notamos qué realmente o no profundizamos en qué realmente, y yo les vuelvo a decir, de repente llegan alumnos a decirme, es que mi profe, mi maestro o mi maestra no está siendo empático. Y cuando yo les pregunto, oigan, ¿por qué no está siendo empático tu maestro? Lo primero que me contestan es porque ya tenemos un trabajo para el jueves y él nos marcó clase para el mismo jueves. Y entonces no se da cuenta que ya de por sí estamos teniendo trabajo, él debería de tomar en consideraciones. O sea, porque un maestro deja tarea, resulta que no está siendo empático con el joven. Y vamos a ver que la empatía, uno, es contrariamente otra cosa, y ahorita si quieren aterrizamos un poquito el concepto de empatía, y dos, en realidad no se trata de eso. ¿Esto qué significa? Que si nosotros hacemos un análisis de este 50-50, vamos a ver que tan solo el 25% de los jóvenes latinoamericanos están demostrando empatía en el campo real. Aquí Claudia decía su responsabilidad. Claro, y sobre todo, imagínate, Claudia, mis alumnos son alumnos del área de la salud y cuando hablamos del área de la salud crece un poquito más la responsabilidad académica, ¿verdad? Entonces, claro que parte de ello es su responsabilidad. Ahora, la UNESCO no solo se dio cuenta que solo el 25% estaba conectando realmente con esta habilidad socioemocional de la empatía, sino también la OCDC, que la OCDC es este organismo internacional de desarrollo económico, decía en un estudio del 2022, decía que tan solo el 27% de los estudiantes están alcanzando un nivel 5 o un nivel 6 de pensamiento crítico. Que este es otro tema que vale la pena después si gustan profundizar. Ahí les voy a dejar ahí que le den recomendaciones, ¿verdad? O que le pidan al doctor Eduardo estas nuevas conversaciones. Hoy vamos a descubrir dentro de las habilidades socioemocionales cuáles de ellas pertenecen y vamos a descubrir que resulta que pensamiento crítico es una habilidad socioemocional que hoy por hoy se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya no están sabiendo, ya nos están dando la oportunidad de siquiera sopesar y averiguar si eso es verdad o es mentira. Y creo que eso es uno de los retos más grandes que tienen las generaciones actuales. Creo que el reto que nosotros vivíamos en los 50, 70, 80, 90, todavía hasta los 2000 también, era que carecíamos de acceso a la información. Por decir, cuando yo estudié psicología, recuerdo que cuando yo estudiaba un libro, ese libro tenía 5 años de atraso. Básicamente yo estaba estudiando psicología con libros con 5 años de atraso, ¿verdad? El acceso al acceso a la información era muy complejo y complicado. Las generaciones de ahora no sufren eso. La realidad es que el acceso a la información es tan inmediato que si yo les digo ahorita, a ver, ayúdenme entrando a su Google y buscando qué son habilidades blandas, en menos de un minuto ya van a tener la información. Antes tenías que ir a poner tu disco en el Encarta o esperar que saliera el nuevo tomo de la enciclopedia en el periódico para que pudieras consultar lo que la enciclopedia decía y no más, ¿verdad? Las generaciones actuales tienen acceso a la información muy rápida y a una infinita base de datos de información. Pero ¿cuál es el verdadero reto de esta generación? Que la gran mayoría de esa información es lo que vamos a conocer como información basura. Información que no sirve, información que no va a ser útil ni de manera personal, mucho menos de manera profesional. Y para que nosotros podamos descartar qué información en verdad nos va a ser útil, resulta que para eso sirve el pensamiento crítico. Pero ¿qué pasa si nuestros jóvenes ya no están sabiendo generar pensamiento crítico? Imagínense, la OCDE dice que tan solo el 27% está alcanzando un nivel de 5 a 6% de pensamiento crítico. Perdón, un nivel 6 de pensamiento crítico, no más. ¿Ok? Y el examen PISA
que es un examen que se aplica en los medios educativos, pero sobre todo este examen que mide creatividad mental y pensamiento crítico, dice que tan solo el 25% de los alumnos en Latinoamérica están teniendo un nivel destacado hablando de creatividad y pensamiento creativo, pensamiento crítico. De 64 países que pertenecen a esta evaluación PISA, solo en 20 países están destacando con un 25%. No quise aterrizar por cada país porque no se trata de criticar a los países, ¿verdad? Solo se trata de analizar la información. Y volvemos a la retórica que hacía hace un momento. ¿En verdad es nuestro trabajo el que no está pudiendo funcionar? ¿O es que estamos viendo escenarios, o más bien, no estamos analizando ciertos escenarios que están impactando directamente en nuestra actividad docente? Dicen, pero esa misma facilidad les impide que retengan información para usarlo en el futuro. Justamente. Justamente, y creo que uno de los retos también y que tiene que ver con habilidades socioemocionales es la utilización de dispositivos tecnológicos. Y ya lo vamos a ver porque la verdad es que está generando mucha repercusión ahora en estas nuevas generaciones. Ok, ahora vamos a analizar el futuro. Esta misma OCDE habla que para el 2030 son las habilidades emocionales o socioemocionales las que le van a dar estabilidad a nuestra sociedad. ¿Eso qué significa? Que cada día más adquiere un peso preponderante, significativo, el que hablemos y ejecutemos y les permitamos a estas nuevas generaciones desarrollar habilidades blandas. Y por favor, no entremos en la discusión que los papás también tienen que ver en todo este asunto, porque al final, pues papá no va a ir directamente al aula a enseñarle a esos jóvenes, ¿verdad? Somos nosotros, ya lo decía Vygotsky, somos nosotros los que debemos de crear esos andamiajes perfectos para permitirle a esos jóvenes desarrollar estas habilidades. ¿Por qué? Porque no solo va a repercutir, perdón, en mi trabajo, la realidad es que va a repercutir también en la calidad de vida de esos jóvenes. Sí, se han notado que los porcentajes de incidencias en salud mental se han disparado enormemente. Se han notado que la depresión y la ansiedad y el estrés crónico son las tres afecciones que están actualmente conocidas como las nuevas pandemias. ¿Por qué? Porque justamente estas nuevas generaciones, estos jóvenes, no están sabiendo generar regulación, no están sabiendo generar empatía, no están sabiendo generar escucha, no están sabiendo resolver conflictos. De hecho, uno de los temas más complejos y difíciles que toca en mi profesión, dialogar y platicar, es que cada vez más disminuye la edad de prevalencia en suicidio. Mientras hace 20 años, 30 años, teníamos una incidencia de suicidio en personas adultas mayores, hoy en esta actualidad, el 2025, estamos viendo que esas edades se redujeron a alrededor de los 14 a 17 años el índice de tasa de suicidio. No digo que la solución única está en las habilidades sociales, digo que hablar de esto, de este tema y ser consciente y generar no solo entendimiento, sino sensibilización ante la importancia de las habilidades blandas y como yo docente desde el aula donde me corresponde estar y generar una guía para esos jóvenes va a permitirles, ¿por qué no? Va a permitirme a mi docente cooperar con esa calidad de vida de tantos jóvenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ellos van a ser pues nuestros futuros profesionistas, ¿verdad? Y que la vocación del docente va más allá y en ese más allá
es cuando nosotros debemos de voltear a ver todos esos caminos que nos dan una opción para mejorar no solo nuestra proyección profesional, sino también mejorar el camino como guía que somos de estos jóvenes. Dice Claudia también, ¿no? En la vida tienes un mundo de decisiones y es muy importante que desarrollen las habilidades como el pensamiento crítico. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Claudia. Muy bien, avancemos. Ahora sí, saquen lápiz y papel, ¿verdad? Vamos a empezar a dialogar acerca de habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Para poder entender las habilidades blandas, tenemos que desarrollar primero el entendimiento de las habilidades duras. Les decía hace un momento, ante las empresas, cuando hablaban de contratación, cuando querían contratar a nuevo personal, lo primero que veía era si esas personas tenían las capacidades de poder trabajar con máquinas, ¿ok? Si podía aprender, si podía ejecutar, si tenía buen pulso, si sabía recortar, si sabía escribir, si sabía leer. Básicamente las habilidades duras son habilidades mecánicas. ¿Ok? Es toda esta parte extrínseca, todo aquello que yo puedo aprender. Si yo puedo aprender a escribir en computadora, esa es una habilidad dura. Si yo puedo aprender a cambiar un foco, esa es una habilidad dura. Si yo puedo aprender a contar billetes en un tiempo demasiado rápido, esa es una habilidad dura. Por el contrario, las habilidades blandas se les llama blandas no porque marquen un índice de debilidad, sino porque en realidad son habilidades que solo podemos lograr intrínsecamente. Son habilidades que si nosotros llegamos a desarrollarla, van a impactar directamente en mi ser. ¿Ok? Básicamente, estas habilidades blandas son el repertorio de capacidades que determinan las aptitudes en una persona. ¿Para qué? Para poder conectar con otras personas, pero también para poder generar entendimiento y comprensión de las emociones propias y las emociones del de enfrente. ¿Ok? Cuando hablamos de habilidades blandas, debo de entender que estas habilidades blandas tienen un origen intrínseco que impactan directamente en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque permiten conectar y comprender mis propias habilidades, como las emocionales, como las de pensamiento, como las de conducta, pero también comprender y entender al de enfrente. ¿Ok? Y estas habilidades lo que van a permitir es que yo me pueda desenvolver de una manera determinada en un contexto adaptativo. Voy a poder adaptarme a situaciones en donde tengo la necesidad de interactuar con terceras personas. Voy a poder adaptarme a situaciones en donde hay la necesidad de gestionar interacciones con otras personas. Estas son las habilidades blandas. Las habilidades blandas nos sirven no solo para comprender nuestro mundo interior. Al momento de comprender nuestro mundo interior, nos van a permitir comprender el mundo exterior, pero no el mundo exterior de la política, de la religión y de lo demás, sino conectar con el mundo exterior de las otras personas, sobre todo las personas que me rodean. Este presente llamado futuro está asidua de generar conexiones sociales. De hecho, imagínense, se ha perdido en cierto grado la capacidad de conectar socialmente con otras personas, que ya hay profesiones que se dedican a presentarte a otras profesionistas para que generes lazos de trabajo. ¿Se imaginan? Ahora le tienes que pagar a una persona para que esa persona te ayude a conectar con otros profesionistas. Cuando básicamente antes eso se llamaban relaciones laborales. ¿Ok? Entonces, por eso es importante las habilidades blandas. Bien, ahora que empezamos a hablar de las habilidades blandas, vamos a entender que existen tres grandes grupos de habilidades blandas. Las habilidades blandas que nos permiten tener un mejor entendimiento interpersonal, las habilidades que nos permiten tener un mejor entendimiento intrapersonal y las habilidades que nos permitan tener cogniciones sociales o de interacción.
Dentro de estas marco conceptual de las habilidades, vamos a ver que las intrapersonales, ¿qué es intrapersonal? Con nosotros mismos. ¿Ok? Estas habilidades blandas nos van a permitir tener un mejor entendimiento de nosotros mismos. Y aquí es donde vamos a notar la necesidad de generar regulación emocional. Pregunta para todos, por favor. Pregunta para todos. ¿Es lo mismo control emocional que regulación emocional? No, no, no. Básicamente hoy sabemos que no, ¿verdad? Pregunta 2. Control emocional. ¿Podemos controlar las emociones? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, ok, sí, bien. No, Nancy dice no. Fabiola dice difícilmente. Paula dice una palabra bastante buena, regularlas. No, no se reprimen. No, no podemos controlarlas. Ok, bien. Me encanta que participen porque así vamos teniendo una conexión. Resulta que en el mundo real, que no son las películas, ¿verdad? En este mundo real, la realidad es que las emociones son completamente naturales, que uno, yo no puedo premeditar su aparición. Dos, si no puedo premeditar su aparición, eso significa que en realidad no existen emociones buenas ni malas. Y tres, al ser completamente naturales, que nacen de eventos que muchas veces no están en mis manos, en donde al no estar en mis manos surgen de manera natural y por ende no reciben una clasificación ni de buenas ni malas, ni de positivas ni negativas, significa que en realidad no puedo controlar una emoción. La emoción va a aparecer por sí sola. ¿Por qué? Porque una emoción es un cúmulo de sensaciones. Y resulta que nosotros al estar en un ambiente, en un mundo, en situaciones, vamos a recibir en todo momento y a cada instante estímulos que van a llegar a nosotros a través de nuestros sentidos. Nuestro sentido les va a dar una explicación y al dar esa explicación, esos sentidos, ahí es donde va a aparecer la emoción. ¿Qué pasa? ¿Por qué hemos creído mucho tiempo que las emociones se pueden controlar? Porque hemos aprendido durante mucho tiempo que existen emociones buenas y existen emociones malas. Que las emociones buenas debo de tratar de sentirlas lo más que yo pueda, buscarlas siempre, siempre, siempre y tratar de evitar a toda costa las emociones malas o las denominadas negativas. Esas tengo que intentar a toda costa nunca encontrarme o toparme con ellas. Ante este aprendizaje, sobre todo sociocultural, de entender o de clasificar a las emociones en buenas y malas y positivas y negativas, es donde surge la idea de que podemos controlar las emociones. Pero la realidad no se pueden controlar las emociones. ¿Por qué? Porque no puedo controlar de qué manera van a aparecer, porque no voy a poder controlar, o más bien en mi mano no está el 100% de las cosas que pasan a mi alrededor. Y es ahí donde entra una palabra que tenemos que literal quedarnos con nosotros. Flor decía regularlas. Y es aquí donde hoy yo les voy a pedir que empecemos a cambiar nuestro chip para que podamos empezar a generar que las emociones sí se pueden regular, pero las emociones no se pueden controlar. Empecemos a cambiar esas palabras. Empecemos a generar el entendimiento que las emociones se regulan. Y cuando hablamos de regulación emocional, en realidad estamos hablando
la manera en el que identificamos lo que estamos sintiendo, que le ponemos un nombre a lo que estamos sintiendo, que es ahí donde se le llama emoción, y como tercer paso, estamos siendo conscientes de cómo estamos expresando esa emoción tanto hacia adentro como hacia afuera. Eso es la regulación emocional. Eso no es control, porque para poder controlar una emoción, tendría yo que controlar todos los factores que pasan a mi alrededor. Y aquí surge una nueva pregunta. ¿Podemos controlar todos los factores de nuestro alrededor? Si la respuesta es no, pues entonces significa que no podemos controlar las emociones. Por eso este es una habilidad intrapersonal, porque la regulación emocional no la voy a lograr pensando en una tercera persona, la voy a lograr conectándome conmigo mismo. Dice Ivonne, no, pero sí decidimos cómo puede afectarnos o no. Justamente, y también, cuando quieran y deseen, podemos generar toda una conversación, todo un taller acerca de emociones y poder desmenuzar aún más la información. Hoy no nos va a ser posible, ¿verdad? De hecho, ya estamos en tiempo, no importa. Yo no me voy de aquí hasta no terminar mi conversación con ustedes. Claro que el doctor me lo permita, pero ya las emociones, desmenuzar más las emociones, ya lo tocaremos en otros momentos. Pero por eso es importante la regulación emocional. De entrada, entender que un alumno no va a poder controlar su emoción. Debemos de dejar de pensar que nuestro alumno va a poder controlar su emoción. ¿Qué tenemos que generar? Los espacios idóneos y adecuados, el pretexto idóneo y adecuado para poder tal vez nosotros enseñarle de regulación emocional a nuestros alumnos o ¿por qué no permitirnos generar contacto con personas que puedan generar una capacitación, que puedan generar espacios, que puedan generar talleres de regulación emocional? ¿Ok? Autogestión, regulación emocional y autogestión. ¿Qué es la autogestión? ¿Qué hago yo con todas esas sensaciones y sentimientos que estoy percibiendo? Por eso decían ahí, pero decidimos cómo nos afectan. Eso es autogestión, porque resulta que mucho de lo que conocemos de emociones tiene que ver con experiencias previas y tiene que ver con conocimiento sociocultural. Por decir, ¿qué es un entendimiento sociocultural? ¿Cuántos de nosotros no entendimos, hemos aprendido que tristeza es sinónimo de debilidad? ¿Ok? Y entonces, si nosotros aprendimos que tristeza es debilidad, pues resulta que no la voy a querer sentir y entonces al no querer sentir voy a negar sentirme triste, aunque por dentro lo esté yo sintiendo, porque aunque yo lo niegue, esa emoción ahí va a estar. Autogestión significa poderme dar a la tarea de sentir mi emoción. Y vuelvo a lo mismo, ya después si gustan lo desglosamos mejor, pero a eso se refiere a autogestión. Desempeño y autoconciencia. Autoconciencia significa tener la claridad de que vale la pena generar conversaciones hacia adentro, que vale la pena entender que así como hay cosas buenas en mí, también hay cosas no tan agradables en mí, que hay cosas productivas, pero también hay cosas improductivas. Esas son las intrapersonales. Las interpersonales, que interpersonal significa contacto con el otro o contacto con los otros. Intrapersonal, conmigo mismo. Interpersonal, hacia con los demás. ¿Ok? ¿Cuáles son las habilidades blandas o las habilidades socioemocionales interpersonales? Vamos a ver conciencia del entorno, vamos a ver comunicación y compromiso con nosotros. Que aquí es donde se empieza a dar lo que vamos a conocer después como trabajo en equipo, empatía y algunas otras habilidades emocionales, ¿ok? Y por último vamos a ver una tercera categoría que se llaman cognitivas sociales, en donde tenemos apertura mental. ¿Qué es apertura mental? Apertura mental es saber que no existe una verdad absoluta porque existen demasiadas verdades absolutas, que no solo lo que yo creo y pienso es lo in en el universo, sino en realidad que también la opinión de los demás es válidos, aunque yo no esté de acuerdo con ello.
A ver, dice Raimundo Canul, la culturalidad es muy influyente en las personas. Un clima lluvioso puede ser sinónimo de tristeza o puede ser también sinónimo de la mejor mañana o la mejor tarde para algunos, ¿verdad? Justamente así es como interactúan lo que en algún momento los psicólogos conocemos como sistema de creencias y cómo afectan literal nuestro día a día. Pero eso ya es una conversación para después. Entonces, habilidades cognitivas sociales, apertura mental, saber que existen otras opiniones, saber que existen nuevos conocimientos, saber que existen alternativas. Y toma de decisiones responsables es entender que las decisiones, así como hay decisiones que están en mis manos, hay decisiones que no están en mis manos y que esas decisiones que no están en mis manos no generan culpa, pero que las decisiones que sí están bajo mi más bien bajo mis manos, esas generan responsabilidad. ¿Por qué se le llaman cognitivas sociales? Porque a medida de que yo soy consciente de ellas, mejorará mi calidad de interacción hacia con los otros. ¿Ok? Muy bien. Y aquí tenemos subdimensiones y ya si ustedes gustan, podemos pedirle después al doctor que les haga llegar esta tablita. Vamos a revisarla rápidamente en donde dice dimensiones cognitivas. Está la subdimensión de apertura mental y dentro de la subdivisión de la apertura mental está la competencia como la curiosidad, la tolerancia y la creatividad. Y en la toma de decisiones responsables vamos a identificar a la resolución de problemas, la evaluación, el pensamiento crítico, la responsabilidad ética y la innovación. Yo sé que de repente este cuadro se puede percibir grande, pero también déjenme decirlos que no necesitamos hacernos responsables de todas las habilidades blandas de nuestros jóvenes. Más bien, vale la pena empezar a identificar en mi clase o en mi materia o en mi asignatura, cuáles son aquellas habilidades blandas que se vuelven preponderantes, cuáles son aquellas habilidades socioemocionales que necesito que estén presentes en mi aula de clases. ¿Ok? El revisarlas no significa que nos volvamos expertos de todos, no significa que a fuerza tengamos que hacer que nuestros alumnos aprendan esas habilidades. No, significa que una vez que yo ya entiendo qué son las habilidades blandas, cuál es el aprovechamiento de que existan esas habilidades blandas o se desarrollen, entonces yo poderme dar a la tarea de generar un entendimiento de cuáles de ellas se vuelven necesarias o más bien se vuelven útiles que se generen en mi aula de clase. ¿Para qué? Para una mejor productividad de la clase y por ende un menor desgaste para mí. ¿Ok? Eso es lo importante de esto. Entonces, repito, apertura mental, toma de decisiones. Dentro de apertura mental vamos a ver a la curiosidad, la tolerancia y la creatividad. Y en la toma de decisiones vamos a ver la identificación de problemas, la evaluación, el pensamiento crítico, la responsabilidad ética y la innovación. También tenemos a las dimensiones interpersonal. Recuerden, interpersonal tiene que ver con interacción con otras personas. Vamos a ver compromiso. Dentro de compromiso vamos a tener la competencia de sociabilidad, que es las interacciones, la asertividad, la energía, la resolución de conflictos, la cooperación y la confianza, que de la confianza es de donde se genera la lealtad, que es uno de los temas en las relaciones interpersonales mucho más valiosos. Si nosotros voltamos a ver las relaciones con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas o nuestros amigos y amigas, vamos a ver que la lealtad es un tema muy, muy, muy importante. Y eso, la lealtad, es una habilidad socioemocional que surge de la confianza, de la asertividad. Conciencia del entorno social trae consigo las competencias como toma de perspectiva, empatía, apreciación, apertura a la diversidad y respeto por los otros. Y también tiene comunicación, que comunicación significa saber negociar,
manejar el rechazo o lo que también conocemos como tolerancia a la frustración, poder gestionar trabajo en equipo, poder persuadir, que persuadir no significa necesariamente mentir o convencer a través de mentiras. Persuadir significa poder generar que las otras personas puedan escuchar mis ideas y, ¿por qué no?, poder vender también mis ideas. Y por último, establecer y mantener redes de contacto. Que aquí es una de las situaciones que luego pasan en los salones de clase. Ya no me tomé el tiempo de preguntarles en dónde es el sector donde ustedes están laborando, pero por decir, hablando de secundaria, preparatoria, universidad, sobre todo en universidad, los jóvenes entran a la universidad convencidos de que si no son amigos, nunca van a poder trabajar en equipo, ¿verdad? Cuando en realidad entendemos que el trabajo en equipo o parte de un equipo de trabajo, y el equipo de trabajo son tan solo las personas que están ahí en el momento que necesitamos generar algo y que no necesariamente tiene que ver con amistad, pero sí tiene que ver con cordialidad. ¿Es difícil el trabajo en equipo? Sí, sí es difícil, sobre todo cuando no tomamos en consideración que para poder lograr el trabajo en equipo, en realidad, si no hay desarrolladas esas habilidades blandas, no vamos a poder pasar de equipo de trabajo, que son dos conceptos diferentes. Equipo de trabajo y trabajo en equipo son dos cosas totalmente diferentes, en donde la realidad, colegas, es que la mayoría de nosotros solo logramos generar equipos de trabajo en nuestras aulas de clase y difícilmente podemos migrar a trabajar o que puedan lograr trabajar en equipos. Y bueno, pasamos a la última, a la tercera dimensión, que es la intrapersonal, que es con nosotros mismos, y vamos a ver regulación emocional. Aquí en regulación emocional la competencia es resistencia al estrés o resolución del estrés, optimismo, autorregulación emocional, enfoque al logro y automotivación. Cuando hablamos de automotivación, hay que recordar que en la motivación existen motivaciones intrínsecas y extrínsecas. Estamos hablando en habilidades socioemocionales, más de habilidades intrínsecas. El encontrarle, a mí me gusta mucho llamarle, si yo no le encuentro propósito a las cosas, difícilmente voy a poder lograr las cosas. ¿Por qué? Porque un buen propósito me permite saber por qué quiero las cosas. ¿Ok? Entonces, debo de permitirme esta automotivación, permitiéndole a mis alumnos generar una apertura al diálogo acerca de a ti qué te mueve, que parta desde adentro y no que parta desde afuera. Por decir, si nosotros vemos las redes sociales, sobre todo el Instagram, vamos a ver que está con casi completamente vacío de automotivación, porque en realidad los jóvenes utilizan el espejismo de esa red social para saber hacia dónde quieren ir, querer tener más, el mejor celular, la mejor ropa, la mejor pose, el mejor viaje, la mejor comida, pero todo centrado en lo que estoy viendo en las publicaciones y no centrado en lo que estoy sintiendo y percibiendo yo. Desempeño en la tarea, que tiene que ver con responsabilidad, tiene que ver también con autocontrol, persistencia, fijación de metas y autoevaluación, poder hacer procesos de feedback personal y, por último, autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? Como competencias, poder tener la identificación de nuestras emociones, que regulación emocional e identificación emocional son diferentes. Si yo no sé identificar cómo me siento, difícilmente voy a poder regular lo que siento. Les doy un ejemplo. ¿Sabían ustedes que es más común y es más cotidiano confundir la tristeza con el enojo? Que muchas veces en realidad estamos tristes, pero lo reflejamos a través de ese enojo, a través de sentirnos irritados, a través de gritarle a todo el mundo, cuando en realidad lo que estoy sintiendo tristeza y le estoy diciendo a la gente, ¿sabes qué? Aléjate porque estoy sintiendo algo que me hace sentir débil. Y como me siento débil, porque hemos creído que la tristeza es debilidad, como le decía Raimundo, la culturalidad nos ha enseñado a través de esa influencia que la tristeza es debilidad, entonces utilizo al enojo como una forma de protegerme para no sentirme débil, cuando en realidad lo que estoy sintiendo es tristeza
y no enojo. Eso es identificación emocional. Autoconfianza, autoeficacia, autopercepción, conciencia de sí mismo, responsabilidad por los propios sentimientos. Oigan, ¿han notado que en estas dimensiones y en estas competencias no aparece autoestima? ¿Lo notaron? ¿Por qué? Porque en esta nueva modernidad, autoestima está en debate, porque no sabemos todavía generar ese entendimiento claro de qué es mejor, la autoestima o la autopercepción. ¿Por qué? Porque la autoestima desafortunadamente se ha confundido mucho con estética física. ¿Ok? En cambio, la autopercepción es cómo te percibes dentro de todo lo bueno que tienes, productivo, y todo lo improductivo que tienes, que te hace única o que te hace único, que te hace singular y que te hace peculiar. El reconocimiento de ti mismo, autopercepción, te va a llevar a la autoconciencia. Entonces, en la actualidad se maneja más la autopercepción que en realidad el autoestima, que está muy difuso, confuso y que se ha tragiversado entendiéndolo como imagen. Por eso de repente entra esas discusiones, ¿ok? Conciencia de sí mismo, responsabilidad y propios sentimientos. Bien, ¿cómo están? ¿Qué les está pareciendo? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos por buen camino o sí soy, dice Ivonne? ¿Vamos por buen camino? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy despacio? ¿Les está interesando? ¿Quieren que platiquemos un poquito más de estas estrategias del aula o cortamos? ¿Ustedes qué opinan? Díganme. Yo les dije, yo tengo el tiempo disponible. Ustedes díganme cómo vamos y si seguimos o no, porque sé que íbamos a tardar pues una hora, ya nos pasamos del tiempo, pero yo con gusto, ¿eh? Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Cecilia. La verdad es que estoy muy a gusto con ustedes. Sobre todo estoy emocionado porque de repente en esta actualidad cuesta mucho trabajo estar conectados a través de dispositivos electrónicos. A veces perdemos muy rápido la concentración, pero me encanta verles, me encanta ver cómo mueven la cabeza, me encanta ver cómo escriben, porque entonces les dimos al clavo con la información. Y la verdad yo le digo desde la experiencia personal, ¿no? Personal como docente, personal como terapeuta, pero también como persona que genera talleres, charlas. La realidad es que permitirnos dialogar acerca de diferentes perspectivas no significa que solucionemos la vida de alguien más. A veces costará trabajo hasta siquiera trasladarlo a nosotros, pero nos da la oportunidad de saber, uno, que aquello que sucede y que pasa no necesariamente está bajo mi control, que aquello que sucede y que pasa no necesariamente es mi responsabilidad, o que en realidad no estoy tan perdido o perdida, sino que lo que estoy viviendo es algo que pasa de manera natural, pero que no sabía que pasaba de manera natural, ¿no? Como esta idea de las habilidades blandas. Si yo no conocía, no escuchaba, no había escuchado hablar de ello, no había leído de ello y estoy sintiendo afectación en mi salón, pues muchas veces empezamos a creer, sobre todo en este papel de docentes, en donde somos los primeros en ser señalados, ¿verdad? Somos los primeros en ser juzgados, somos los primeros en decir algo no están haciendo bien. En realidad permitirnos darnos cuenta que allá afuera están pasando diferentes situaciones que afectan directamente a esos jóvenes, que son parte de mi aula, son parte de mi cátedra. Entonces me permite sopesar que no necesariamente soy yo como docente el que no está sabiendo, el que no está pudiendo, que en realidad son cosas que de por sí están pasando en esta actualidad. Muchas gracias, Mayra. Yo creo que sí, ¿eh? La verdad es que a mí me emociona mucho hacer esto, pero para no tardar mucho, no quitarles tanto tiempo, fíjense, yo les traje una propuesta, ¿ok?
Les traigo dos propuestas, tres propuestas en realidad. Yo no solo quería venirles a hablar del tema, quería compartirles algo, porque al final todo aquello que no se puede, que no se comparte con estrategias o con actos, pues queda ahí al aire se va, ¿verdad? Hoy empezamos a entender, a conocer y sobre todo a sensibilizarnos a través de las habilidades blandas. La pregunta del millón es, oye, Manuel, ¿y cómo le hacemos para trasladar esto a la vida cotidiana en nuestras aulas de clase? Pues bueno, aquí les traje unas estrategias que les pueden funcionar. Yo les pido, por favor, mmm, tómenle si quieren captura de pantalla, apúntenlo, escríbanlo, pero por favor, no lo tomen como algo literal. Desen la oportunidad de aterrizarlo al sistema educativo donde ustedes estén trabajando, así sea educación básica, educación intermedia, pregrado, posgrado. Dense por favor a la tarea de sopesar cómo esto lo pueden trasladar hacia ahí. ¿Ok? Vamos a hablar de primaria, por así decirlo, que en México la primaria es su educación básica, que va aproximadamente de los 6 años de vida hasta los 11, 12 años de vida en México. ¿Ok? Es como que ese primeros años de escuela. Una de las estrategias que podemos utilizar que puede incentivar el cultivar habilidades, sobre todo habilidades socioemocionales, vamos a decirlo a través de cuentos interactivos. En este sentido, también podemos hablar en grados mayores a través de analogías o a través de cuentos que nosotros conocemos en psicología como cuentos terapéuticos, ¿verdad? Podemos darnos a la tarea ya sea de buscar alguno existente o, ¿por qué no?, crear un cuento nosotros a través de lo que hemos vivido, a través de lo que hemos escuchado, pero que vale la pena inmersarlo en el aula de clases. Por decir, el ejemplo práctico sería en el aula, leer un cuento sobre la amistad, detenerse un momento clave para preguntar cómo se siente este personaje, ¿qué harías tú? Al principio yo les decía, fíjense que me topé con personas que están teniendo una situación problemática en el aula, que no están sabiendo ponerse de acuerdo, que han roto su amistad y al romper su amistad se están teniendo problemas de comunicación, problemas de trabajo en equipo. Yo puedo platicar esta situación en el aula, puedo traer a conversación situaciones que hayan pasado en el pasado, perdón, como ejemplificaciones de algo que se vivió en otras generaciones. Y a través de esto, poder generar entonces preguntas. ¿Cómo creen que se sintieron al estar en esta situación? ¿Cómo pudieron haberlo resuelto? Si a ti te pasa, no sé, Juanito, si a ti te llegara a pasar una situación así, ¿qué harías? Y entonces permitirnos, ojo, escuchar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, para ir notando cómo están en relación de lo que nosotros, del ejemplo que nosotros pongamos, dependiendo de la situación que queramos reflejar. Por decir, si yo estoy hablando de amistad, en donde en amistad a lo mejor estoy no tan, puedo decir, bueno, el cuento yo lo quiero hablar desde la empatía, desde la resolución de conflicto, desde la regulación emocional. Quiero que estos tres temas estén inmersos en mi cuento. Y entonces cuando yo les digo la historia, presento o implanto situaciones que tengan que ver con estos tres temas. Y al final de esta historia, de este cuento, me permito hacer preguntas para identificar cómo están mis alumnos en relación a esos temas, para saber qué alumnos ya están teniendo un mejor entendimiento, qué alumnos les hace falta a lo mejor trabajar, no sé, regulación emocional o empatía. Por decir, les decía hace un ratito, vamos a aterrizar un poquito esta cuestión de la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía, dicen por ahí, que es ponerse en los zapatos del otro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Verdad? Todavía hace 10 años nos enseñaban que la empatía era aprender a ponernos en los zapatos del otro. Pero qué difícil es poder ponerlos los zapatos del otro por dos sencillas razones. La primera, qué doloroso puede llegar a ser eso como para que nosotros tengamos que aguantar todo eso, ¿verdad? Y lo segundo,
¿podré ponerme los zapatos de todo el mundo para poder ser empático con todas las personas que me rodean? Qué difícil, ¿no? A lo mejor ya estaría yo, no sé, hospitalizado de tanto, de sentir tanto dolor, de tratar de ponerme los zapatos de todo mundo, ¿verdad? Es muy complejo, es difícil. No es cierto. Empatía no es ponernos los zapatos del otro. ¿Qué sí es empatía? Empatía es todos nosotros hemos vivido y hemos sentido emociones. En algún momento me he sentido triste, en algún momento me he sentido decepcionado, asqueado, frustrado, enojado, motivado, desmotivado. En algún momento he sentido una emoción. ¿Cuál es la mejor forma de ser empático o empática? Conectando a través de la emoción. Esa es la verdadera forma de ser empático, a través de la emoción, porque si yo identifico que tú estás triste, yo sé cómo se siente estar triste, porque ya he vivido la tristeza. Sé que cuando uno está triste, por decir, cuando yo estoy triste, me dan muchas ganas de llorar. Me dan ganas de no salir de mi recámara. Me dan ganas de estar tirados en mi cama. A veces me dan ganas de ni siquiera bañarme. A veces solo tengo ganas de comer helado. A veces solo tengo ganas de ver esa película que me hace sentirme más triste. O a veces no tengo ganas de ver a ninguna persona. No tengo ganas de salir. Tengo ganas de estar ahí nada más revolcándome en mi casa. Yo he sentido eso, yo he vivido esa emoción. Yo puedo conectar a través de ti con esa emoción. Eso es empatía. Entonces, así lo podemos hacer. ¿Cómo medir esta estrategia? ¿Cómo medir, por decir, en el caso del cuento, a través de lo que yo postule como habilidades? Puedo medirlo a través de una lista de cotejo. Por decir, yo puedo decir, a ver, haciendo un criterio de evaluación en formato escala Likert. Yo voy a medir la empatía del 1 al 4, en donde 1, empatía, significa que el alumno no, 0, significa que el alumno no sabe qué es empatía. 1, donde el alumno identifica que empatía es ponerse en los zapatos del otro. 2, significa que el alumno sabe que es ponerse en los zapatos del otro, pero también respetar lo que está sintiendo el otro. 3, significa que el alumno sabe identificar que es conectar a través de la emoción. Y 4, el alumno identifica la emoción del compañero, entiende la emoción del compañero y le da su espacio para regular la emoción del compañero. Yo puedo crear esos criterios, puedo generar a través de una escala Likert del 0 al 4, del 0 al 3, del 1 al 4, del 1 al 5, puedo generar un criterio para visualizar cómo el alumno lo está entendiendo. Recuerden, hace un rato lo decía, me encanta la estadística porque me encantan los números, porque los números siempre van a hablar de una realidad. Los números, ¿qué nos van a permitir los números? Dejar la subjetividad, que este es el mayor problema de las habilidades blandas y ya lo veremos un poquito más adelante. ¿Cuál es el problema para aprender a medir las habilidades blandas? Sacarlas de lo subjetivo. Es que yo creo que el alumno se está comportando así. Nada de yo creo, porque mis creencias siempre van a ser diferentes de cualquier otra persona. Mejor vamos a ponerle una escala en un sistema de evaluación no cerrado, sino flexible. Por eso vale la pena la escala Likert, porque al final ese conteo o esa sumatoria de dónde se posiciona ese joven me va a permitir medir cómo está ese joven en relación a quién, a sus demás compañeros, pero también en relación a sí mismo. Repito, vamos a quitarle la subjetividad de las cosas. Ese es el problema de por qué luego las habilidades blandas no funcionan. Porque al no ponerle ponderación, al no describirlas como criterios, se salen de nuestro control, porque entonces es lo que yo creo que está viviendo el alumno y me voy completamente hacia lo subjetivo. Y aquí, pues bueno, también me di a la tarea de agregarle algunas estrategias más. Hay uno que me gusta mucho, fíjense. El semáforo de las emociones es uno que me gusta, donde los niños
a los niños, por decir, de primaria, les vas a dar 3 colores, verde, amarillo y rojo, y al final del día de la clase van a identificar cómo estuvo su estado anímico y van a poner si se sintieron en verde es que todo estuvo excelente, si ponen amarillo es que estuvieron más o menos, si se ponen rojo es porque a lo mejor estallaron, es porque a lo mejor no supieron controlarse, es porque a lo mejor tuvieron un arranque ahí de disgusto. Entonces, eso les permite a los niños, eso les permite a los jóvenes poder notar cómo están en su día a día. Un joven te dice, no, 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 yo no tengo problemas con eso. Al final, yo estoy bien, ¿no? Y al término de la semana te das cuenta que de 5 días, 4 aparece en semáforo rojo y dices, no, espérame, las cosas no están bien, ¿no? De acuerdo al ejercicio que hicimos, pues la mayoría de los días, pues no pudiste regular tus emociones, ¿no? Entonces, y volvemos al mismo criterio anterior, le quitamos la subjetividad. También hay otro que me gusta mucho, así muy parecido al cuentacuentos interactivo, donde ustedes se puedan permitir plantear una vez a la semana, tal vez al inicio de la semana, un tema para generar, vamos a llamarle discusión. A mí me gusta mucho la idea de quitarle mmm, toda esa carga sociocultural a las palabras. Discutir no es ni bueno ni malo. Discutir es necesario, porque la discusión nace de una opinión opuesta. Y resulta que como solo somos seres individuos, la gran mayoría de las veces vamos a tener opiniones opuestas, pero que la única forma de ponernos de acuerdo es dialogando. Desafortunadamente, creemos que la discusión, creemos que el conflicto es malo porque lo hemos entendido al conflicto como solo generador de problemas, como solo generador de discusiones y de pleito, ¿verdad? Eh, Sí, es correcto, es necesario, Fabiola, es necesario, y lo digo con toda honestidad y lo digo también desde la intimidad de la conversación, ¿verdad? Porque estamos en una conversación íntima. Al final nosotros hemos vivido situaciones cuando éramos jóvenes, cuando éramos estudiantes, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros compañeros. De ahí podemos sacar, desde esa experiencia, podemos armar estas historias, podemos armar estos cuentos y trasladarlos a la vida presente para poderlo dialogar con nuestros jóvenes, ¿verdad? En verdad que podemos hacerlo. Y una de ellas, les decía, es generar una vez a la semana, al inicio de la semana, podamos generar momentos de diálogo, momentos de discusión. Fíjese que pasó esto en la semana o fíjense que traigo este tema. No sé si de repente estamos con los jóvenes de preparatoria, fíjense que una chica se enamoró de alguien por redes sociales y resultó que era una persona adulta mayor grande que la quería secuestrar. ¿Ustedes cómo hubieran reaccionado? Y abrimos la conversación. Darnos la oportunidad, al menos. Yo sé que existen sus planeaciones ya, pero pues por decir, en México en agosto comienzan de nuevo los ciclos escolares. No sé cómo estén en otros países, ¿verdad? Pero vale la pena intentarlo dentro de sus planeaciones, poner 1 hora a la semana para generar estos focus group o estos foros de discusión o estos pequeños debates. ¿Quiénes están a favor de que se pueda conseguir a lo mejor relaciones amorosas en redes sociales, quienes están en contra de conseguirlo en las redes sociales, ¿no? Y ver también las opiniones de nuestros jóvenes para que nosotros sepamos también qué tipo de información poderles traer a nuestros alumnos que sean de beneficio y de provecho para ellos. Claro, Marco, claro, la idea es siempre generar reflexión. Al final, nuestros jóvenes son esponjas, ¿verdad? Nunca lo olvidemos. Desafortunadamente, las redes sociales les han dado más agua a esas esponjitas, pero también nosotros podemos ser generadoras podemos convertirnos en un manantial, ¿verdad? Para que ellos puedan a través de esto absorber conocimiento. Por eso les digo, yo no estoy peleado con el conocimiento teórico, al contrario, me gusta la investigación porque a través de la investigación he descubierto que podemos tener información valiosa, pero también creo que muchas veces, sobre todo en la formación de jóvenes menores, no solo vale la pena la información teórica, vale la pena esa información
traer esa información empírica para darle una razón, para darle un objetivo, para darle un propósito, para generar discusión. Al final, el pensamiento crítico nace justamente de debatirnos si estamos de acuerdo con ello, si no estamos de acuerdo con ello, si pensamos, si nos agrada. Recuerdo que en algún momento aprendí, un docente un día dijo, ¿no? Cuando ustedes escuchen hablar a alguien de psicología y esté hablando de alguna corriente psicológica y de repente dentro de esa corriente psicológica diga que esa es la más la mejor del mundo, es la mejor corriente psicológica, huyan, váyanse. ¿Por qué? Porque no necesariamente es real, nos decía, ¿no? Este, hay que aprender a utilizar el pensamiento crítico, hay que aprender a permitirnos hablar y pensar de manera diferente y generar esos espacios. Bien. Ahí les decía, también les traía, ahora sí, no podemos centrarnos a hablar de todas las estrategias, perdón, creo que se fue mi cámara, pero yo aquí sigo hablando en lo que lo recupero. También les traigo una rúbrica de regulación emocional, les traigo un ejemplo de cómo pueden construir una rúbrica a través de una escala Likert en donde puedan generar pues esto de la regulación emocional, ¿verdad? Por decir, aquí les puse un cuadro en donde dice nivel, está basado en 4 niveles, vamos a medir regulación emocional y en esta regulación emocional está después el indicadores. ¿Qué es un indicador? Lo que nos va a permitir si tenemos la presencia de lo que nosotros vamos a considerar como regulación emocional o si tenemos ausencia. 4 es que está completamente presente, 0 es que está no presente, ¿verdad? Y por decir, vamos a ver, cuando yo esté analizando a mi grupo, cuando yo planteo alguna de las estrategias que anteriormente vimos, cuando yo me permita y me dé a la tarea de generar a ver, permítanme, déjenme conectar de nuevo mi cámara porque veo que no me veo. Bueno, de generar, ahí está. Ahí está. Bien, les decía, cuando yo haga mi estrategia, cuando yo ponga mi estrategia, yo tengo que tener estas rúbricas, estos indicadores, ¿ok? Para poder evaluar a mis alumnos en torno a algo. En este caso, regulación emocional. Y por decir, yo puedo decir, bueno, mi indicador va a ser que mi alumno va a sacar 4 puntos en regulación emocional cuando sepa identificar su emoción, le ponga nombre en primera persona a esa emoción y usa estrategias para regular su emoción, como la respiración, como ejercicios de respiración o ejercicios de introspección. ¿Qué es la introspección? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué originó que yo me sintiera así? Antes de actuar. ¿Y qué es actuar? Antes de expresar abiertamente la emoción. Y bueno, recupera el enfoque tras un contratiempo, o sea, regresa en sí mismo. Mis alumnos que puedan identificar su emoción, que puedan darle un nombre a esa emoción, que puedan generar una estrategia para la regulación de su emoción y que en un tiempo óptimo, ahí le puedo poner en 15 minutos, regresan a ese estado de quietud, de tranquilidad. Entonces, ese alumno tiene 4 puntos. 3 puntos, ¿quién va a ser? Ese alumno, esa alumna que reconoce cuando está alterado, pide tiempo, pide espacio, disminuye la intensidad de la respuesta emocional, ¿ok? Pero si se dan cuenta, no tiene lo anterior. No hizo estrategias, no regresó a su enfoque original, no necesariamente le puso un nombre a la emoción, solo reconoció lo que está sintiendo, pide un espacio para lo que está sintiendo y a pesar de que ya expresó la emoción, empieza a disminuir. Una de las, no sé, hablando del enojo, ¿no? Lo primero que hacen nuestros jóvenes es alzar la voz, empiezan a hablar fuerte. Bueno, ya me habló fuerte, pero empieza otra vez a empezar a calmar su tono de voz. Bueno, ahí podemos ver que nuestro alumno tiene un 3. Y después el 2, que detecta la emoción después del evento o de la situación que pasó. Me di cuenta luego
¿no? Necesita guía externa, necesita, oye, que de repente eso pasa con nuestros grupos, oye, no sé, Pepito, estoy notando que te estás sintiendo así. Veo tu rostro y veo tu rostro que refleja enojo. ¿Cómo te sientes? No, pues sí, maestra, me siento enojado porque yo me esforcé en la tarea y usted no me lo puso, no me puso ese 10 que yo creo que merecía. Bueno, al menos reconoció cómo se siente, ¿verdad? Y después yo le digo, pues sabes qué, Pepito, vamos a platicar, déjame acércate, te platico por qué tienes esta calificación. Pepito se acerca conmigo, se sienta, yo le explico y después de explicarle me dice, ok, maestra, entiendo, gracias por la explicación. Bueno, el chico sí se pudo regular, pero en primera instancia yo tuve que retroalimentar lo que estaba observando en él para que él pudiera conectar con esa emoción. Y después de una explicación, él pudo empezar a disminuir su reacción. Si se dan cuenta, no fue directamente el joven, sino fui a través de mi guía que pudo conectar con su emoción. Entonces, ese joven todavía le falta ciertos criterios, niveles para llegar a una excelencia en cuestión de indicadores de regulación emocional. Y bueno, ya por último tenemos ahí, ¿verdad? Que hace un conductas acting out, que se porta brusco, que llora, que grita, que se sale del salón, se aporrea la puerta. Bueno, sabremos identificar que ese joven no puede alcanzar una ponderación alta como un 4 de excelencia. ¿Por qué? Porque no está conectando con la emoción, sino simplemente se está literal permitiendo abiertamente a sentir y no está sabiendo ni siquiera identificar, y si no identifican, no puede, más bien no está sabiendo aceptar la emoción, a través de no aceptar no identifica la emoción, si no identifica emoción no puede poner un nombre, si no puede ponerle un nombre, no puede generar una regulación o expresión adecuada de la emoción. Entonces, eso puede incluir un 0. ¿Ya vieron? No es tan complicado. No es tan difícil, vuelvo a decirlo. Tal vez no seamos expertos todavía en este momento, pero lo que yo quiero al mostrarles esto es que sí es posible, sí es conseguible, sí es lograble, ¿ok? Tal vez nos falte adentrarnos un poquito más en estos temas, pero la idea es que sí se puede generar, sí se puede hacer. Bien, y pues bueno, aquí tenemos una lista de cotejo también. Les hablaba hace un momento de las listas de cotejo. Por decirme, tomé la tarea de hacerles una lista de cotejo rápida de regulación emocional y a este se contesta diferente. Si no, completar al final de la sesión, ¿no? ¿Se detuvo a identificar su emoción antes de reaccionar? ¿Sí o no? No vamos a contestar los por qué, solo es una lista de cotejo. ¿Utilizó una estrategia consciente de calma? ¿Sí o no? ¿Retomó la tarea académica en menos de 3 minutos tras la perturbación o tras la emoción? ¿Sí o no? ¿Comunicó su necesidad? Necesito un momento, puedo hacerlo luego, deme un espacio, maestra, me deja salir un momentito del salón, sí o no. Y evitó culpar a otros o quejarse de manera prolongada, sí o no. Y dependiendo ya de cuántos sí o cuántos no, yo puedo, por decir, ponerle una ponderación. El sí es 1, el no es 0. Y al final puedo generar una interpretación rápida. Bueno, si mi alumno tiene 5 puntos de 5, significa que tiene una regulación alta. Si mi alumno tiene de 2 a 3 puntos, tiene una regulación intermedia. Y si mi alumno tiene de 0 puntos a 1 punto, significa que requiere apoyo para mejorar esta regulación emocional. ¿Se dan cuenta? Son dos completamente diferentes. Aquí tenemos una rúbrica de análisis basado en 4 puntos y aquí tenemos una lista de cotejo rápida basado también en puntuación, pero ya no del 1 al 4, sino 0 o 1. 0 si está ausente, 1 si está presente y al final genero una interpretación rápida para saber si mi alumno está teniendo o está pudiendo generar regulación. Son estrategias yo creo que sí, Fabiola, no creo tener ningún problema, ¿eh? Yo se los compartiré no para con el pretexto de que ustedes pues profundicen más en los temas. Dale, ese es el trato que quiero hacer con ustedes. Se los comparto, pero al final permítanse profundizar en los temas. Bien. Y pues bueno, al final de estos dos, ya los vimos, lista de rúbrica, lista de cotejo, y ya estamos llegando ya al final de nuestra conversación. La pregunta es, bueno, Emanuel, ¿y para qué nos sirve todo esto? Sencillo.
Si nosotros empezamos a transitar, a hablar, a permitirnos empezar a cultivar las habilidades blandas o habilidades socioemocionales, nos va a permitir un mayor bienestar en nuestros alumnos. ¿Qué es un mayor bienestar? Alumnos más concentrados, alumnos más dispuestos, alumnos más motivados. Mejora su gestión emocional, menos agresivos, con más interacciones sociales y se vuelven más conscientes de su entorno. Y entonces al volverse más consciente de su entorno, eso disminuye lo que vamos a conocer como bullying, ¿verdad? Y para nosotros, que ahí lo más importante al final también nosotros, porque nosotros somos los que nos desgastamos todos los días, somos los que tenemos que planear, somos los que estamos allá al frente de la batalla del cañón, pues nos beneficia. ¿Por qué? Porque generamos un clima más participativo, un clima con menos disciplina reactiva, menos confrontativa, menos hostil, menos agresiva, sino un ambiente más pacífico y obviamente genera evidencias de nuestro desempeño para los padres y los directivos que están pues ahí de esos alumnos que están a nuestros cargos. Y pues bueno, ¿cuál es el reto, compañeras, colegas? ¿Cuál es el reto? Permitirse trabajar por 30 días una habilidad con una rúbrica en algún momento de la semana. 1, 1, 1. Identifiquen, muchas gracias, Noeli, gracias a ti. Identifiquen cuál es la habilidad que más se requiere en su salón de clases, en su aula. Tómenla, generen una rúbrica, generen una estrategia de trabajo y generen un momento en la semana para poderlo medir. ¿Por qué? Recuérdenlo, lo que no se ve no se mejora y lo que no se mide y lo que se mide con humanidad se potencia, porque lo que no se mide se convierte en subjetivo y al ser subjetivo cae en todo problema de el problema de la subjetividad, compañeros, el problema de la subjetividad es que genera suspicacia, genera juicios, genera prejuicios, genera hasta actos de adivinación. Si nosotros nos atrevemos a ponerle rúbrica, nos salimos de la subjetividad y nos volvemos personas más objetivas. Lo que no se ve, no se mejora. Y lo que no se mide y lo que se mide con humanidad, se potencia. Y pues bueno, al final de cuentas, muchísimas gracias. Antes de cerrar, antes de pasar a las preguntas y respuestas, muchas gracias, Beatriz. Gracias a ustedes. José dice, en la sociedad de la inmediatez podemos marcar la diferencia. Es correcto, José. A veces nos va a llevar un poquito más de tiempo, pero a mí me gusta ejemplificarlo como aprender a patear un balón de fútbol. No es lo mismo que yo llegue, te entregue un balón de fútbol y te diga, mira, tómalo, ponlo ahí, patealo y ve que vaya a la esquina superior derecha de la portería. Seguramente la primera vez que lo patee, hasta un esguince voy a tener, ¿verdad? Mi pie se va a doblar y me va a generar dolor. Si yo de repente le digo a esa persona, ¿sabes qué? Mira, toma este balón, agárralo, siéntelo, ve cómo es su composición, mira que su forma no es tan lisa, tiene ahí formas, siente cuánto pesa, ve acostúmbrate al peso. Ahora aprende a ponerlo en el pasto o en el suelo, aprende a ubicarlo de una forma que no rote. Ahora solo patealo, patealo una vez, patealo otra vez, patealo 2 veces, patealo 3 veces, patealo 4 veces. Una vez que ya lo empezaste a patear, tu pie se va acostumbrando al golpe, tu pie se va acostumbrando al peso del balón. Ahora empieza a darle cada vez con un poco más de fuerza. Ahora vele metiendo poco a poco el empeine. Una vez que le metes el empeine, vele tratando de pegar con más fuerza y trato de elevarlo. Poco a poco, paso a paso. Dale una vez, dale 2 veces. Ahora elévalo un poquito más. Ahora trata de darle dirección. Y después de poco a poco, me daré cuenta que lo voy a empezar a llevar hacia donde yo quería. Todo es un proceso. Nada es inmediato, nada es en la inmediatez, es un proceso. Tan solo pensar en las habilidades blandas en un principio, dicen,
ahí viene otro a hablarnos de cuentos, ¿verdad? No, la idea es que es cultivante, propiciante, y si nosotros nos tomamos el atrevimiento de ese 1-1-1-1, una habilidad con una estrategia, con una rúbrica, con un momento a la semana de medición, nos vamos a dar cuenta que algo va a empezar a cambiar. ¿Ok? Tomen ese ejemplo como realidad. Es como aprender a patear un balón. No lo pateo de manera con tanta calidad la primera vez, siempre es de poco a poco. Y pues bien, doctor, ahora sí, doctor, abro, le cedo la palabra para ver si tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Yo con todo gusto aquí les escucho. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por toda esta información que nos compartió. Nos fuimos ahí casi al doble del tiempo, pero muy emocionados todos de escucharle, de tomar nota de todo lo que hemos ido teniendo, ¿no? Hay algo que más que preguntas, yo creo que quedó muy claro en todo lo que nos fue compartiendo. Hay ahí como una solicitud especial para usted, que es el tema de si les podemos compartir la presentación. Sí, lo decía yo hace un ratito, yo no tengo ningún problema. La realidad es que yo se los comparto, pero se los voy a compartir con el acuerdo y con el trato de que esto solo permita que ustedes profundicen más en el tema. No se queden ahí, por favor. Al final, esta presentación solo es una guía de lo que fuimos hablando, de lo que fuimos platicando, y vale la pena que ustedes empiecen a generar más profundidad en el tema. Con todo gusto yo se los comparto, doctor. Muchas gracias. Pues yo solo quiero agradecer que nos haya acompañado, darle este reconocimiento virtual. Tenemos honor de entregarle este presente a usted, psicólogo Emanuel Martín Vázquez, por esta participación como ponente en esta conferencia titulada, que fue una super masterclass, titulada Conectar, colaborar, crecer, evaluando lo invisible en el aula, llevado a cabo el día de hoy, 12 de mayo del 2025, en esta modalidad en línea. También tiene ahí muchos saludos por la red social de Facebook, de todos los que nos estuvieron acompañando, muy contentos. Tuvimos 75 aquí en sala de Zoom, tuvimos otro número interesante ahí en la sala de Facebook que también estuvieron interactuando con usted y contestando ahí las preguntas que les venía haciendo y que también le agradecen esta charla y bueno, que también están muy emocionados de poder tener algún otro momento de profundizar mucho más en algún curso. Entonces ya hablaremos más adelante sobre eso para, bueno, tenerlo de nueva cuenta en este espacio. No sé si quisiera agregar algo adicional ya para irnos despidiendo, psicólogo. Pues nada, en verdad, aparte de agradecerle a usted, doctor, por la invitación, agradecerle a cada una de las personas que se quedó, la verdad, muchas gracias. Yo lo he dicho, cada vez que pueda yo compartir una información y ustedes estén interesados en la información, me permitan hablar, me permiten profundizar más, me permiten tocar muchos más temas. Gracias por quedarse, gracias por participar y pues bueno, ahí tienen toda esta información, no la dejen ahí, vayan más allá y pues ahí les dejo ahí que le insistan al doctor para que retomemos luego alguna otra conversación, ¿va? Muchas gracias. Pues ahí hay muchos saluditos, ¿no? De agradecimiento. Igual estoy revisando todo lo que nos está llegando a través del Facebook y bueno, estoy seguro que tendremos otro espacio para poder compartir. Y precisamente la próxima semana, el próximo lunes, les comento, les vamos a estar enviando la información la próxima masterclass, la próxima conferencia, que tiene que ver también con estrategias para mantener la calma y también este tema del mindfulness. Vamos a platicar de esto a través de la neurociencia y qué dice la neurociencia de estos temas. Entonces, todavía vamos a seguir platicando sobre mucho. Y bueno, psicólogo, muchas gracias. Yo me despido de todos los que nos acompañaron. Voy a quedarme un ratito más para que los que todavía no han llenado su registro para la constancia lo puedan realizar y ahorita también lo vamos a compartir dentro del Facebook para los que nos acompañaron en esa red social. Muchas gracias y muy buenas noches a todas y todos. Hasta luego, buenas noches.